Dicen que una familia puede romperte de muchas formas. A veces no hace falta una jaula. A veces basta con una mirada fría en la mesa, una puerta cerrada antes de que puedas entrar, un plato servido siempre al final, un nombre pronunciado como si fuera una carga. Para Iris, la jaula había sido su propia sangre. Nació en la manada Valle Gris, una de las manadas más antiguas del sur, gobernada por lobos orgullosos, fuertes y obsesionados con el rango. Allí, cada cachorro era observado desde el primer llanto. Cada gesto, cada gruñido, cada cambio en los ojos se medía como si la vida entera dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Los alfas nacían para mandar, los betas para sostener el poder, los guerreros para defenderlo, las lunas fuertes para asegurar alianzas, pero las omegas eran vistas como algo frágil, algo menor, algo que debía obedecer, servir y no hacer demasiado ruido. Iris tuvo la desgracia de nacer en una casa donde no se esperaba una omega. Su padre, Darius, era el beta principal de la manada, un hombre ancho de hombros, mirada dura y voz capaz de silenciar una sala entera. Durante meses había presumido de que su hija sería una loba fuerte. Decía que llevaría su sangre con orgullo, que sería útil para unir familias poderosas, que quizá incluso llegaría a ser luna de algún alfa respetado. Pero cuando Iris nació, pequeña, silenciosa y con el aroma suave de una omega, algo cambió para siempre en aquella casa. Su madre no sonrió, su padre no la tomó en brazos, y su abuela, al verla por primera vez, solo murmuró: «¡Qué pena!». Eso fue lo primero que Iris recibió del mundo. No una bienvenida, no una caricia, no una bendición. Solo pena. Creció escuchando frases que se clavaban más hondo que cualquier golpe. «No llores, Iris, ya bastante débil naciste. Camina recta, al menos intenta parecer hija de un beta. No hables delante de los invitados. No te acerques a los guerreros, solo estorbas. Tu hermana habría sido mejor heredera». Su hermana no existía, pero Darius hablaba de ella como si hubiera sido una posibilidad perdida, una hija imaginaria, fuerte y perfecta, que vivía en la mente de su padre como un reproche constante. Iris era la hija real, y aun así siempre parecía ser la equivocada. No era fea, no era torpe, no era inútil, tenía unos ojos claros, serenos, de esos que parecían guardar demasiadas lágrimas sin derramarlas. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, aunque casi siempre lo llevaba recogido para que nadie la acusara de perder el tiempo arreglándose. Tenía manos finas pero resistentes, marcadas por el trabajo del agua fría, la leña y las hierbas medicinales. Porque en la casa del beta, Iris no vivía como hija. Vivía como sirvienta. Se levantaba antes que los demás, encendía el fuego, lavaba los manteles, preparaba infusiones, llevaba agua al establo, limpiaba las botas de su padre cuando éste regresaba de las reuniones del consejo, servía la cena y comía después, cuando todos se habían ido. Nadie se lo ordenó de golpe. Fue peor. Al principio eran pequeños encargos. «Iris, trae eso. Iris, recoge aquello. Iris, tú no tienes entrenamiento, al menos ayuda en casa». Luego se convirtió en costumbre. Y después en obligación. Hasta que un día nadie recordó que ella también pertenecía a aquella familia. Solo recordaban que estaba allí para servir. Aun así, Iris no se volvió amarga. Ese era su pecado más grande, porque una persona rota que sigue siendo bondadosa resulta insoportable para quienes intentaron romperla. Cuando un cachorro se caía entrenando, Iris era la primera en acercarse con agua. Cuando una anciana necesitaba hierbas para el dolor, Iris caminaba hasta el bosque sin que nadie se lo pidiera. Cuando un animal quedaba atrapado en una trampa vieja, ella lo liberaba, aunque le dijeran que no perdiera el tiempo. Su corazón seguía siendo blando, no débil. Blando. Y en Valle Gris nadie entendía la diferencia. La única que parecía disfrutar recordándole su lugar era Lira, la sobrina del alfa.
hermosa, orgullosa y cruel, con esa crueldad elegante de quienes nunca han tenido que suplicar por un poco de cariño. Lyra tenía el cabello negro como ala de cuervo y una sonrisa perfecta que rara vez significaba algo bueno. Cada vez que Iris entraba en el salón del consejo para servir té o vino, Lyra encontraba una forma de humillarla. «Cuidado con las manos, Omega, no vayas a manchar la mesa del Alfa». O «Qué curioso, tu padre manda a media manada, pero tú no mandas ni sobre tu propia sombra». Los demás reían, no siempre fuerte. A veces solo era una sonrisa contenida, una mirada de lado, una respiración divertida. Pero Iris lo escuchaba todo, y aprendió a bajar la cabeza, no porque aceptara que Lyra tuviera razón, sino porque había batallas que una Omega sola no podía ganar sin acabar todavía más herida. Aquella tarde el cielo comenzó a oscurecer antes de tiempo. Las nubes llegaron desde las montañas como lobos enormes, arrastrándose unas sobre otras, cubriendo el valle con una sombra azulada. El viento movía los árboles con violencia, y el olor a lluvia llenaba el aire mucho antes de que cayera la primera gota. Iris estaba en la cocina, colocando pan en una cesta, cuando escuchó la voz de su padre desde el comedor. «Falta leña seca para esta noche». Ella levantó la vista. Uno de los criados podía ir, incluso cualquiera de los jóvenes guerreros que descansaban junto al fuego. Pero Darius ni siquiera miró a los demás. Miró a Iris. «Ve al cobertizo del bosque». Iris apretó los dedos contra la cesta. «Padre, va a haber tormenta». El silencio cayó de golpe. Darius dejó la copa sobre la mesa con un sonido seco. «¿Me has respondido?» Iris tragó saliva. «No, solo quería decir que quizás sería mejor ir antes de que una Omega se moje», interrumpió Lyra desde una silla, con una sonrisa torcida. «Pobrecita». Algunos rieron. Iris sintió el calor de la vergüenza subirle al rostro. Darius se levantó despacio. No necesitaba gritar. Nunca lo hacía. Su decepción era mucho peor que su rabia. «Te he dado una orden». Iris bajó la mirada. «Sí, padre». «Y no vuelvas con las manos vacías». Nadie dijo nada más. Nadie le ofreció un abrigo mejor. Nadie le dijo que esperara. Nadie la acompañó. Iris tomó una capa vieja, demasiado fina para la humedad que se acercaba, y salió por la puerta trasera. El viento la golpeó en la cara. Durante un instante se quedó quieta bajo el cielo oscuro, respirando el olor metálico de la tormenta. El bosque se extendía al otro lado de la colina, profundo y gris, con sus árboles inclinándose como si quisieran advertirle que no entrara. Pero Iris no tenía elección. Nunca la tenía. Caminó con la cesta contra el pecho, bajando por el sendero embarrado. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando llegó al límite de los pinos. Eran frías, pesadas, de esas que anuncian algo peor. El cobertizo estaba más allá del arroyo, cerca de la zona donde los leñadores dejaban troncos secos para emergencias. No era lejos en un día normal, pero aquella noche no era normal. El viento rugía entre las ramas, los truenos retumbaban sobre las montañas, y el arroyo, que normalmente bajaba limpio y estrecho, se había transformado en una corriente oscura que golpeaba las piedras con furia. Iris se cubrió la cabeza con la capucha y avanzó. Cada paso hundía sus botas en el barro. Las ramas le arañaban la falda. La lluvia se colaba por el cuello de la capa, helándole la espalda. Pero siguió, porque si volvía sin leña, su padre no preguntaría si había tenido miedo. No preguntaría si el río estaba crecido. No preguntaría si casi se había caído. Solo diría que, una vez más, había demostrado ser inútil. Iris estaba cansada de ser inútil ante los ojos de todos. Llegó al cobertizo empapada, con los dedos entumecidos. Cargó toda la leña que pudo en la cesta y ató algunos troncos con una cuerda. El viento abrió la puerta de golpe varias veces.
haciendo que la madera crujiera como si alguien caminara fuera. Entonces lo escuchó. Un sonido pequeño, casi perdido bajo la lluvia. Iris se quedó inmóvil. Al principio pensó que había sido una rama quebrándose, o el gemido del viento entre las rendijas. Pero volvió a oírlo, un quejido, débil, agudo, desesperado. Iris salió del cobertizo con el corazón acelerado. ¿Hola? Su voz se perdió entre los truenos. Otro gemido. Venía del río, dejó la cesta en el suelo y corrió hacia la orilla, resbalando en el barro. El agua bajaba furiosa, marrón y blanca, arrastrando hojas, ramas y piedras pequeñas. Durante unos segundos no vio nada. Entonces un relámpago iluminó el bosque. Y Iris lo vio. Entre dos ramas partidas, atrapado junto a una roca, había un cachorro de lobo negro. Era pequeño, demasiado pequeño para estar solo. Su pelaje estaba empapado y pegado al cuerpo. Una de sus patas parecía torcida, y el agua lo golpeaba una y otra vez, intentando arrancarlo de donde estaba atrapado. El cachorro gimió de nuevo. Iris sintió que algo se le rompía por dentro. No. Miró a su alrededor, buscando ayuda. No había nadie. Solo el bosque, la tormenta, el río, y aquel pequeño que apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Iris dio un paso hacia la corriente y el barro cedió bajo su bota. El miedo le subió por la garganta. Si entraba, podía morir. El río no era profundo en verano, pero aquella noche estaba desbordado. La corriente podía arrastrarla contra las rocas. Nadie sabría dónde buscarla hasta la mañana. Y quizá para entonces ya sería tarde. El cachorro volvió a gemir. Esta vez no sonó como un animal, sonó como un niño. Iris cerró los ojos un segundo. Pensó en su padre, en Lyra, en la mesa donde nadie guardaba un sitio para ella, en todas las veces que le habían dicho que una omega no servía para nada. Luego abrió los ojos. «Aguanta, pequeño», susurró. «Ya voy». Se quitó la capa empapada, la ató como pudo a la raíz de un árbol y sujetó el otro extremo alrededor de su cintura. No sabía si resistiría, no sabía si aquella raíz era lo bastante fuerte, pero era lo único que tenía. Entró en el agua, el frío le mordió las piernas con tanta fuerza que casi gritó. La corriente golpeó su cuerpo de lado, obligándola a clavar los pies entre las piedras. Avanzó un paso, luego otro. El cachorro la vio. Sus ojos brillaron bajo la lluvia. No eran amarillos como los de los lobos comunes. Eran de un azul grisáceo, profundo y extraño, como el cielo justo antes de romperse. Iris extendió una mano. «Tranquilo, no voy a hacerte daño». Una ola de agua le golpeó la cintura y casi la tiró. Se aferró a una rama, sintiendo cómo la corteza le abría la palma. El cachorro intentó moverse, pero gimió de dolor. «No te muevas», dijo ella, aunque no sabía si podía entenderla. «Déjame ayudarte». Llegó hasta la roca con el agua empujándola como una bestia viva. Se inclinó, metió los brazos entre las ramas y trató de liberar al pequeño. Estaba atrapado por la pata. Una rama gruesa presionaba contra su cuerpo y varias raíces lo mantenían sujeto como una trampa. Iris tiró con todas sus fuerzas. ¡Nada! El río subía. El cachorro empezó a temblar con más violencia. «¡No! ¡No! ¡No!». Iris apretó los dientes. Buscó una piedra afilada, cortó como pudo las raíces más finas, empujó la rama con el hombro y sintió un dolor agudo en el brazo cuando la madera le rasgó la piel. Pero no soltó. No podía soltar. Por fin, la rama cedió. El cachorro cayó contra su pecho. Iris lo abrazó con fuerza justo cuando la corriente arrancó el resto de las ramas y golpeó sus piernas. Perdió el equilibrio. Durante un instante el mundo desapareció bajo el agua. Frío. Ruido. Oscuridad. La cuerda tiró de su cintura con una sacudida brutal.
Iris salió a la superficie tosiendo, con el cachorro pegado al pecho. Intentó ponerse de pie, pero la corriente la arrastraba. Sus botas resbalaban, el agua le llenaba la boca. La lluvia le cegaba los ojos. —¡Aguanta! Jadeó, aunque no sabía si se lo decía al cachorro o a sí misma. Clavó las uñas en el barro de la orilla. Una vez, 2, 3. El cuerpo le ardía de dolor, pero consiguió arrastrarse fuera del río. Cayó sobre la tierra empapada, temblando, con el cachorro envuelto entre sus brazos. Durante unos segundos no se movió, solo respiró. El pequeño tampoco se movía. Iris levantó la cabeza de golpe. No, pequeño, no. Lo colocó sobre su regazo, apartándole el pelo mojado del hocico. Estaba frío, demasiado frío. Su respiración era débil, casi imperceptible. Iris miró hacia el sendero de regreso. No podía llevarlo a la casa del Beta. Si aparecía con un cachorro desconocido, su padre lo entregaría al Alfa o lo abandonaría, y si pertenecía a otra manada, quizá incluso lo matarían para evitar problemas. El cachorro gimió apenas. Iris tomó una decisión, una más, de esas decisiones que cambian una vida entera antes de que puedas comprenderlo. Lo envolvió en su capa mojada, recogió la cesta con dificultad y se dirigió hacia una vieja cabaña abandonada cerca del límite del bosque. Había pertenecido a un guardabosques muerto años atrás. Nadie la usaba, nadie iba allí. Perfecta para esconder un secreto. Cuando llegó, empujó la puerta con el hombro. El interior olía a madera húmeda, polvo y ceniza vieja. Había una chimenea rota, un banco, mantas comidas por el tiempo y un pequeño montón de ramas secas bajo una tabla. Iris dejó al cachorro junto al hogar y buscó desesperada algo con lo que encender fuego. Sus manos temblaban tanto que la primera chispa se apagó. Luego la segunda. La tercera prendió en un poco de musgo seco. —¡Vamos! ¡Vamos! Sopló despacio hasta que una llama pequeña empezó a crecer. Cuando el fuego tomó fuerza, Iris acercó al cachorro al calor. Se quitó el chal de lana que llevaba bajo la ropa, el único que todavía conservaba algo de calor, y lo envolvió con él. El pequeño abrió los ojos apenas. Iris sonrió con lágrimas mezcladas con lluvia. —Eso es... quédate conmigo. El cachorro la miró. No gruñó. No intentó morderla. Solo la miró como si, en medio de toda aquella tormenta, ella fuera lo único que entendía. Iris le revisó la pata. Estaba hinchada, pero no rota. Tenía un corte en el costado, no muy profundo, y una marca extraña cerca del cuello, oculta bajo el pelaje mojado. Al apartar con cuidado el pelo negro, Iris encontró un pequeño cordón de cuero. De él colgaba una pieza de metal oscuro, un símbolo, un rayo atravesando una luna. Iris dejó de respirar. Conocía ese emblema. Todo el mundo en Valle Gris lo conocía. Era la marca de la manada Tormenta Negra, la manada del norte, la manada de los lobos que nadie se atrevía a provocar. La manada de Azrael, el alfa más temido de todos los territorios. Iris miró al cachorro. Su corazón comenzó a golpearle el pecho. —¿Quién eres tú? —susurró. El pequeño cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre su mano herida. Iris sabía lo que debía hacer. Debía avisar, debía entregarlo. Debía volver a casa y contar que había encontrado un cachorro de una manada peligrosa, pero también sabía lo que pasaría. Su padre lo usaría como moneda política. El alfa de Valle Gris intentaría sacar ventaja. Lyra sonreiría como siempre, oliendo una oportunidad. Y aquel cachorro, débil y herido, quedaría en manos de personas que no veían a los indefensos como vidas, sino como piezas de un juego. Iris acarició con suavidad la cabeza del pequeño. «No voy a dejar que te hagan daño». Fuera, la tormenta rugió con más fuerza, como si el cielo entero hubiera escuchado aquella promesa, y muy lejos de allí, en el norte,
un hombre de ojos oscuros y corazón endurecido, sintió que algo en su sangre se rompía. El alfa de la tormenta negra acababa de descubrir que su sobrino había desaparecido. Y cuando Azrael salió al patio de piedra bajo la lluvia, todos los lobos de su manada bajaron la cabeza. Porque aquella noche no caminaba como un alfa. Caminaba como una tormenta a punto de destruir el mundo. «¡Encontrad a Nico!», ordenó con una voz tan baja que heló la sangre de todos. «Y si alguien le ha tocado un solo pelo...». Levantó la mirada hacia el sur, hacia Valle Gris. «Que la luna tenga piedad de ellos, porque yo no la tendré». La lluvia no dejó de caer en toda la noche, golpeaba el techo de la cabaña con tanta fuerza que parecía que el bosque entero intentaba entrar. Las rendijas de las paredes silbaban con el viento, la vieja puerta temblaba en sus bisagras y el fuego, pequeño y débil, luchaba por no apagarse en mitad de la humedad. Iris permaneció sentada en el suelo, junto al cachorro negro, con las rodillas contra el pecho y las manos heridas apoyadas sobre la falda. No volvió a casa. No pudo. Cada vez que intentaba levantarse, el pequeño abría los ojos, emitía un gemido quebrado y buscaba su mano con el hocico, como si temiera que ella también fuera a desaparecer. Así que Iris se quedó. Lo envolvió con su chal. Secó su pelaje con trozos de una manta vieja. Limpió el corte de su costado con agua hervida y unas hojas medicinales que llevaba siempre en una bolsita escondida bajo la ropa. Había aprendido de las curanderas de la manada, aunque nadie se lo reconociera. Había aprendido mirando desde las esquinas, escuchando sin ser invitada, recogiendo restos de plantas y probando con animales pequeños del bosque. Nadie en Valle Gris creía que una omega pudiera servir para sanar. Pero Iris sabía hacerlo, no porque alguien la hubiera enseñado con cariño, sino porque su corazón no soportaba ver sufrir a nadie. El cachorro respiraba mejor cuando el amanecer empezó a teñir de gris las ventanas rotas. Iris no había dormido. Tenía frío, tenía hambre. Le dolía el brazo, la cintura, las piernas, las manos. Su vestido seguía húmedo, pegado al cuerpo. Sabía que en casa ya habrían notado su ausencia. Sabía también que nadie estaría preocupado por ella. Estarían enfadados. Eso era distinto. Acarició la cabeza del cachorro con cuidado. «Tú sí que has dado problemas, pequeño». El cachorro abrió un ojo. Iris sonrió apenas. «No me mires así. Yo también estoy en problemas». El pequeño soltó un sonido suave, casi como un suspiro. Entonces Iris volvió a mirar el colgante. El rayo atravesando la luna. La marca de tormenta negra. Le pesaba en la mano como si no fuera metal, sino destino. Había escuchado muchas historias sobre aquella manada, historias contadas en voz baja, siempre alrededor del fuego, siempre con miedo. Decían que sus lobos nacían bajo tormentas, que sus guerreros no retrocedían jamás, que su alfa, Azrael, podía partir a un hombre con una sola mano, que no perdonaba ofensas, que si alguien tocaba lo que era suyo no quedaba piedra sobre piedra. Pero Iris miró al cachorro. Era pequeño. Estaba herido. Tenía las orejas todavía algo grandes para su cabeza, las patas delgadas, el cuerpo tembloroso. No parecía una amenaza. Parecía un niño perdido en un mundo demasiado cruel. «No sé quién eres», susurró, «pero no voy a entregarte a nadie hasta que puedas mantenerte en pie». El cachorro cerró los ojos. Y por primera vez en toda la noche durmió tranquilo. Iris esperó un poco más. Luego se levantó con cuidado, recogió la leña que había conseguido salvar de la lluvia y reforzó el fuego. Después se acercó a la puerta y miró hacia el bosque. La tormenta había pasado, pero el cielo seguía oscuro. Tenía que volver a la casa del Beta. No podía quedarse allí todo el día. Si desaparecía demasiado tiempo, su padre enviaría a buscarla. Y si encontraban la cabaña, encontrarían al cachorro. Iris volvió junto a él y se arrodilló. «Tengo que irme un rato». El pequeño levantó la cabeza de golpe y gimió.
A Iris se le rompió algo en el pecho. Volveré, te lo prometo. Buscó algo con lo que dejarle agua. Encontró una vieja taza de barro, la llenó con agua de lluvia filtrada y la colocó cerca. Luego rompió un trozo de pan duro que llevaba en la cesta. No sabía si un cachorro de lobo lo comería, pero era lo único que tenía. Antes de salir, se quitó el colgante del cuello del pequeño. No para robarlo, para protegerlo. Si alguien veía aquella marca, todo terminaría antes de empezar. Lo envolvió en un trozo de tela y lo guardó bajo una tabla suelta del suelo. Nadie debe saber quién eres todavía. El cachorro la miró. Sus ojos, de aquel azul grisáceo imposible, parecían entender más de lo que un animal debería entender. Iris tragó saliva. Y nadie debe saber que yo te encontré. Salió de la cabaña con el corazón apretado. El camino de regreso fue peor que el de ida. El barro estaba más hondo, las ramas caídas bloqueaban el sendero y cada paso le recordaba el dolor de la noche anterior. Cuando llegó a la casa del Beta, el sol apenas había subido. La puerta principal estaba abierta. Eso nunca era buena señal. Iris entró por la parte trasera, con la cesta de leña en los brazos y el vestido manchado de barro hasta las rodillas. No había dado 3 pasos cuando escuchó la voz de su padre. ¿Dónde estabas? Iris se quedó quieta. Darius estaba en mitad de la cocina, vestido ya con su ropa de consejo, los brazos cruzados y el rostro frío como piedra. Lyra estaba junto a la mesa, comiendo una manzana con una sonrisa lenta. También estaba Elvina, la madre de Iris, sentada en silencio cerca del fuego. Como siempre, con los ojos bajos. Como siempre, presente, pero ausente. Iris apretó la cesta contra el pecho. La tormenta hizo crecer el río. Tuve que esperar a que bajara. Darius dio un paso hacia ella. Te mandé por leña, no a dormir en el bosque. No dormí. No me contradigas. Iris cerró la boca. Lyra dejó escapar una risa suave. Mírala, parece un animal arrastrado por el barro. Darius la miró de arriba abajo, y en sus ojos no hubo alivio por verla viva. Solo vergüenza. Has dejado a esta casa sin leña durante la noche. Iris miró la cesta que llevaba en brazos. Estaba llena. La traje. Tarde. Una palabra, solo una. Pero Iris la sintió como una bofetada. Tarde, siempre poco, siempre mal. Darius se acercó lo suficiente para que ella tuviera que levantar la cabeza. Hoy vendrán invitados de la manada Roca de Hierro. No quiero verte en el salón, no quiero verte en el patio, no quiero verte cerca de nadie importante. Te lavarás, limpiarás la cocina y luego irás al lavadero. Iris sintió un escalofrío. ¿Invitados? Lyra sonrió. ¿No te lo han dicho? Claro que no. A las piezas de intercambio no se les cuentan los planes. Iris miró a su padre. ¿Qué quiere decir? Darius no cambió la expresión. El Alfa Magnus llegará esta tarde. El nombre cayó sobre Iris como agua helada. Magnus, el Alfa de Roca de Hierro. Un hombre mayor, viudo 3 veces, conocido por comprar alianzas como quien compra ganado. Su manada era rica en minas, fuerte en soldados y pobre en compasión. Nadie quería enviar hijas allí. Nadie que las quisiera de verdad. Iris comprendió antes de que su padre lo dijera, pero aún así preguntó: ¿por qué viene? Darius sostuvo su mirada. Porque ha aceptado tomarte. El mundo se quedó sin sonido, ni el fuego, ni la lluvia goteando desde el techo, ni la respiración de Lyra, nada, solo aquella frase. Ha aceptado tomarte, como si ella fuera un saco de grano, como si su vida pudiera colocarse sobre una mesa y entregarse con un sello. Iris sintió que las piernas le fallaban. No. Darius endureció la mandíbula. No es una pregunta. Padre, por favor. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Por favor. La había usado demasiadas veces en su vida. Por favor, no me encierres. Por favor, no me mandes fuera. Por favor, no se lo digas a nadie.
Por favor, no me hagas esto. Y nunca había servido para nada. Darius se inclinó hacia ella. Deberías estar agradecida. Un alfa ha aceptado cargar con una omega sin valor político, sin fuerza y sin belleza destacable. Más de lo que mereces. Iris miró a su madre. Elvina cerró los ojos. No dijo nada. Aquello dolió más que todo lo demás. Laira dio otro mordisco a la manzana. Quizá en Roca de Hierro sepan corregirte. Iris bajó la mirada, no porque aceptara, sino porque si seguía mirando a su padre, tal vez diría algo que no podría deshacer. Y ahora tenía algo más importante que su propio miedo. Tenía un cachorro escondido en una cabaña. Un cachorro que podía morir si ella no volvía. Darius señaló la puerta del pasillo. Ve a cambiarte, y ni una palabra de vergüenza cuando llegue Magnus. Iris asintió. Subió a su pequeña habitación bajo el tejado, aquella que había sido más cuarto de almacenaje que dormitorio. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera. Entonces sí lloró, pero solo un momento. Se cubrió la boca con ambas manos para que nadie la oyera. Dejó que las lágrimas cayeran rápido, casi con rabia, y luego se las limpió con la manga. No podía romperse, todavía no. Esa tarde querían venderla. Pero esa mañana alguien la necesitaba. Iris se cambió de ropa, escondió vendas limpias bajo el delantal, robó un poco de leche de cabra, restos de carne fría y una manta pequeña del armario de lavandería. Lo metió todo en una cesta. Esperó hasta que la casa se llenó de movimiento por la llegada de los invitados. Aprovechó el ruido de los criados, las órdenes de Darius y las risas de Lyra para salir por la puerta trasera. Corrió como no había corrido nunca. El bosque la recibió con olor a tierra mojada y ramas rotas. Cada sombra parecía un vigilante. Cada crujido bajo sus pies le sonaba a persecución. Cuando llegó a la cabaña, abrió la puerta con el corazón en la garganta. ¿Pequeño? Durante un segundo no lo vio. El pánico le atravesó el pecho. Luego escuchó un ruido bajo el banco. El cachorro asomó la cabeza. Iris soltó el aire. —Me has asustado. El pequeño cojeó hacia ella con torpeza. Al llegar, apoyó la cabeza contra su pierna como si llevara años conociéndola. Iris se agachó y lo abrazó. —Yo también me alegro de verte. El cachorro olía a humo, humedad y bosque. Seguía débil, pero sus ojos tenían más vida. Bebió la leche despacio, comió algunos trocitos de carne y dejó que Iris revisara sus heridas sin gruñir. —Tienes que tener un nombre —dijo ella mientras le cambiaba la venda del costado—. No puedo seguir llamándote pequeño. El cachorro la miró. —Aunque quizá ya tengas uno. Él inclinó la cabeza. Iris sonrió. —Claro. Probablemente tienes un nombre importante. Algo fuerte. Algo de alfa. Algo que haga temblar a la gente cuando lo pronuncian. El cachorro estornudó. Iris rió por primera vez en días. Fue una risa pequeña, casi olvidada, pero llenó la cabaña como si el fuego hubiera crecido de golpe. —No pareces muy temible ahora mismo. El cachorro movió la cola una sola vez. Iris se quedó mirándolo, y la sonrisa se le apagó poco a poco. —Quieren entregarme a Magnus esta tarde. El cachorro dejó de moverse. Iris bajó la vista a sus manos. —No sé por qué te lo cuento. No puedes hacer nada. Ni siquiera sé si me entiendes. El pequeño se acercó un poco más. Pero necesitaba decírselo a alguien. La cabaña guardó silencio. Fuera, las gotas caían de las ramas. El bosque olía a tormenta terminada, pero dentro de Iris otra apenas comenzaba. A veces pienso que si desapareciera, nadie saldría a buscarme, susurró. No de verdad, no porque me quisieran encontrar, solo porque les molestaría perder lo que creen que les pertenece. El cachorro apoyó el hocico sobre su rodilla. Iris tragó saliva. Tú no me miras así. Le acarició una oreja con suavidad. Tú me miras como si no supieras que soy una vergüenza. El cachorro emitió un gruñido bajo,
no de amenaza, de protesta. Iris lo miró sorprendida. ¿No estás de acuerdo? Él volvió a gruñir, más suave. Iris sonrió con tristeza. Gracias. Y entonces, por un instante, no fue la hija rechazada del Beta, no fue la Omega inútil, no fue una moneda de cambio, no fue la vergüenza de Valle Gris. Fue solo una muchacha sentada junto al fuego con un cachorro que necesitaba su calor. Y eso bastó para que quisiera vivir un día más. En el norte, la manada Tormenta Negra no dormía. Desde que Nico había desaparecido, el castillo de piedra se había convertido en un lugar sin respiración. Los guerreros entraban y salían cubiertos de barro. Los rastreadores cruzaban el patio con los lobos inquietos, olfateando mantas, ramas, telas arrancadas. Las puertas permanecían abiertas pese al frío. Nadie se atrevía a descansar. Azrael tampoco. Llevaba más de un día sin dormir. Estaba en el gran salón, de pie frente al mapa de los territorios, con las manos apoyadas sobre la mesa y la mirada clavada en los caminos del sur. Era un hombre que parecía tallado en tormenta. Alto, de hombros anchos, cabello negro cayendo hasta la nuca y una cicatriz fina atravesándole la ceja izquierda. Sus ojos eran oscuros, pero cuando la ira le subía a la sangre, parecían guardar relámpagos en el fondo. Todos le temían. Algunos lo llamaban cruel, otros monstruo, pero nadie de los que murmuraban esas cosas había visto a Azrael arrodillado junto a la cama de su hermana mientras ella moría. Nadie lo había visto prometerle que protegería a su hijo. Nadie había visto cómo aquel alfa, capaz de hacer retroceder ejércitos, había sostenido a un cachorro recién nacido con manos temblorosas. Nico no era solo su sobrino, era lo último que le quedaba de Amara, su hermana menor, su risa perdida, su única familia de sangre. Y ahora Nico había desaparecido. El rastro se cortó en el paso del río, dijo uno de los exploradores con la voz tensa. La tormenta borró casi todo. Azrael levantó la mirada. Casi. El explorador tragó saliva. Encontramos marcas de una emboscada, sangre de 3 lobos desconocidos, también huellas pequeñas, de cachorro. El salón entero quedó en silencio. Azrael no se movió. Eso era lo peor. Cuando otro alfa se enfadaba, gritaba, golpeaba, destrozaba cosas. Azrael se quedaba quieto, y todo el mundo sabía que era entonces cuando más peligroso se volvía. ¿Vivo? Preguntó. El explorador bajó la vista. No lo sabemos. Un trueno sonó a lo lejos, aunque la tormenta ya había pasado. Azrael cerró los dedos sobre el borde de la mesa, hasta que la madera crujió. «Seguid». El rastro de Nico fue arrastrado hacia el sur, hacia el territorio de Valle Gris. Algunos guerreros gruñeron. Valle Gris. Una manada orgullosa, ambiciosa, siempre demasiado cerca de alianzas sucias y juegos de poder. Azrael conocía a Darius, el beta principal. Lo había visto en reuniones del consejo. Un hombre que sonreía con la boca, pero nunca con los ojos. ¿Creéis que lo tienen ellos?, preguntó un capitán. Azrael se apartó de la mesa. No creo nada. Tomó su abrigo negro de piel y se lo echó sobre los hombros. Hasta que tenga a Nico delante, todos son culpables. Nadie respondió. Azrael caminó hacia la salida. Reunid a 20 guerreros, los más rápidos, los más silenciosos. No vamos a pedir permiso para cruzar sus tierras. El capitán inclinó la cabeza. ¿Y si Valle Gris niega haberlo visto? Azrael se detuvo bajo el arco de piedra. La lluvia volvía a caer fuera, fina y fría. Entonces rezarán para estar diciendo la verdad. En Valle Gris, Iris regresó a la casa antes de que alguien notara demasiado su ausencia. O eso creyó. Al entrar por la puerta trasera, encontró a Lyra esperándola. Estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa demasiado quieta. «Qué curioso», dijo. «La Omega desaparece el mismo día que viene su futuro alfa». Iris sintió que el corazón le daba un vuelco.
Fui al lavadero. Lyra miró la cesta. Con una manta. Iris apretó los dedos sobre el asa. Había ropa húmeda. Lyra se acercó despacio. Mientes fatal. Iris intentó pasar, pero Lyra le bloqueó el camino. ¿Dónde estabas? Ya te lo he dicho. Y yo ya te he dicho que mientes. Iris levantó la cabeza. No mucho, solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Tengo trabajo. La sonrisa de Lyra se borró un instante. A los crueles les molesta mucho que alguien que consideran inferior recuerde que tiene columna vertebral. Lyra le arrancó la cesta de las manos. Iris reaccionó demasiado tarde. «¡Devuélvemela!». El grito salió más fuerte de lo que pretendía. Lyra la miró con triunfo. Vaya, la ovejita sabe levantar la voz. Abrió la cesta. Dentro ya no estaba la manta pequeña. Iris la había dejado en la cabaña. Pero quedaban rastros. Un poco de pelo negro pegado a una venda, manchas de barro, restos de leche derramada. Lyra sacó la venda y la observó. «¿Qué es esto?». Iris sintió que la sangre se le iba de la cara. Nada. Lyra olió la tela. Sus ojos cambiaron. Los lobos tenían buen olfato. Y Lyra, aunque cruel, no era tonta. «Esto huele a cachorro». Iris dio un paso adelante. «Lyra». La otra sonrió despacio. «¿Has estado jugando a ser madre de algún animalito del bosque?». «No es asunto tuyo». Lyra alzó las cejas. «Todo lo que pueda avergonzar a tu padre es asunto mío». Iris intentó quitarle la venda, pero Lyra retrocedió. «Quizá deba enseñárselo a Darius». «No». La palabra salió como una súplica. Y eso fue justo lo que Lyra quería. «Ah», susurró. «Entonces sí es algo». Iris apretó los puños. «Por favor, solo es un cachorro herido». «¿De quién?». Iris no respondió. Lyra la estudió con atención. Luego acercó otra vez la venda a su nariz. Su sonrisa desapareció por completo. «No huele a valle gris». Iris dejó de respirar. Lyra bajó la voz. «¿Qué has hecho?». «Nada malo». «Eso lo decidirá el alfa». Lyra giró hacia el pasillo. Iris la agarró del brazo. «¡No puedes!». Lyra miró la mano de Iris sobre su manga como si fuera barro. «Suéltame». «Si lo cuentas, lo matarán». «Entonces sí es de otra manada». Iris no dijo nada, pero su silencio la delató. Lyra sonrió de nuevo, más peligrosa que antes. «Oh, Iris, justo cuando pensaba que no podías ser más inútil, vas y te conviertes en traidora». «No es traición salvar a un niño». Lyra se quedó quieta. «¿Un niño?». Iris se maldijo por dentro. Había dicho demasiado. La sonrisa de Lyra se volvió afilada. «Interesante». Iris apretó más su brazo. «Lyra, escúchame. Está herido. Solo necesita tiempo. Luego podemos buscar la forma de devolverlo sin que nadie...». «¿Devolverlo?». Lyra soltó una risa baja. «¡Qué ingenua eres! Un cachorro enemigo en nuestro territorio no se devuelve, se usa». Iris sintió náuseas. «No». «Sí». Lyra tiró de su brazo y se soltó. «Y cuando tu padre se entere, quizá Magnus ya no quiera llevarte como Luna. Quizá prefiera llevarte encadenada». Iris se quedó clavada. Lyra comenzó a caminar. No había tiempo para pensar. Iris corrió hacia ella y le tapó la boca con la mano. Lyra se revolvió, furiosa. Las dos cayeron contra una mesa. Un cuenco se rompió en el suelo. Iris no quería hacerle daño, solo impedir que gritara, pero Lyra la arañó en el cuello y logró soltarse. «¡Darius!», gritó. «¡Darius! ¡Ven aquí!». El mundo de Iris se desmoronó. Pasos pesados resonaron desde el salón. Darius apareció con el rostro endurecido. Detrás de él venían dos guerreros, la madre de Iris y, más atrás, algunos sirvientes curiosos. «¿Qué ocurre?». Lyra levantó la venda manchada. «Tu hija escondió un cachorro de otra manada». Darius miró a Iris. No preguntó si era verdad.
No le dio oportunidad de explicar. Solo la miró como si por fin hubiera confirmado todo lo que siempre pensó de ella. —¿Dónde está? Iris retrocedió. —No. Darius dio un paso. —Iris. —Está herido. —¿Dónde está? No voy a dejar que lo uséis. La sala quedó muda. Era la primera vez que Iris desobedecía así, no bajando la mirada, no temblando en silencio, no pidiendo perdón, diciendo no. Darius se acercó lentamente. —Has traído un cachorro enemigo a nuestras tierras. Lo salvé del río. Has puesto en peligro a esta casa. Era un niño. Has desafiado a tu padre. Iris sintió las lágrimas en los ojos, pero no retrocedió más. —Porque tú nunca me has tratado como hija. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Y una vez fuera, ya no hubo manera de esconderla. Darius se quedó quieto. Elvina llevó una mano a su boca. Lyra abrió los ojos con placer, como si acabara de presenciar el principio de un castigo delicioso. Darius levantó la mano. El golpe no fue inesperado. Eso lo hizo peor. Iris cayó de lado, con la mejilla ardiendo y el sabor de la sangre en la boca. Nadie se movió para ayudarla. Su padre se inclinó hacia ella. —¿Dirás dónde está el cachorro? Iris respiró con dificultad. —No. Darius la agarró del brazo y la levantó de un tirón. —Entonces lo buscaremos. Hizo una señal a los guerreros. Que rastreen su olor, y encerradla hasta que llegue Magnus. Iris se revolvió. —No, por favor, está herido. No sabe defenderse. Darius no la miró. —Precisamente por eso será fácil encontrarlo. Los guerreros la sujetaron. Iris gritó, peleó, arañó, pataleó. No por ella, por Nico. Pero una omega agotada, herida y sin entrenamiento no podía contra dos lobos adultos. La arrastraron por el pasillo mientras Lyra la seguía con una sonrisa satisfecha. —Te lo dije, Iris —susurró—. Las cosas pequeñas siempre acaban aplastadas. Iris la miró con los ojos llenos de rabia. —¡No esta vez! Lyra se inclinó hacia ella. —¿Y quién va a impedirlo? ¿Tú? Iris no respondió, porque en ese momento, muy lejos, en el borde del territorio de Valle Gris, 20 lobos negros cruzaban la frontera sin pedir permiso, y al frente de ellos avanzaba Azrael. Azrael no entró en Valle Gris por la puerta principal. No fue al salón del Alfa. No pidió audiencia, no buscó a Darius, no quiso escuchar excusas. Solo siguió el rastro. El olor de Nico era débil, casi borrado por la lluvia, pero seguía allí. Barro, sangre, humo, hierbas medicinales y miedo. Sus rastreadores lo guiaron hasta una cabaña abandonada al borde del bosque. Azrael levantó una mano. Todos sus guerreros se detuvieron. Dentro, el fuego apenas respiraba, y junto al hogar, envuelto en una manta vieja, había un cachorro negro. Pequeño, herido, vivo. Durante un instante, el alfa de la tormenta negra dejó de parecer una amenaza, dejó de ser el hombre al que todos temían. Cayó de rodillas junto al cachorro y lo tomó entre sus brazos como si sostuviera algo sagrado. Nico... El cachorro abrió los ojos. Al reconocerlo, soltó un gemido roto y escondió el hocico contra su pecho. Azrael cerró los ojos. —Estoy aquí, pequeño. Ya estoy aquí. Nico temblaba. Azrael lo envolvió mejor con la manta, pero el cachorro no se calmaba. Miraba una y otra vez hacia el camino que bajaba a Valle Gris, inquieto, desesperado. —¿Qué ocurre? —preguntó Azrael. Entonces el pequeño empezó a cambiar. Su cuerpo se estremeció. El pelaje negro se deshizo lentamente, como sombra bajo la luz del fuego. Las patas se convirtieron en brazos delgados. El hocico desapareció, y en el lugar del cachorro quedó un niño de 6 años, pálido, agotado, con el cabello oscuro pegado a la frente y los mismos ojos azul grisáceo. Azrael lo sostuvo contra él. —Nico, tío
susurró el niño. Aquella sola palabra casi le partió el alma. Ya estás a salvo. Pero Nico negó con la cabeza. Ella no. Azrael se quedó inmóvil. ¿Quién? La Omega amable. Iris. El nombre salió de sus labios como una súplica. Azrael miró alrededor. La manta, las vendas, las hierbas medicinales. El fuego mantenido con cuidado, la taza de agua cerca del hogar. Todo allí hablaba de alguien que había luchado por mantener vivo a un niño. ¿Ella te trajo aquí? Nico asintió, apretando los dedos en el abrigo de su tío. Me sacó del río, el agua me llevaba, yo no podía moverme. Ella entró, aunque tenía miedo. Se hizo daño por mí. Azrael bajó la mirada a las vendas del pequeño. ¿Sabía quién eras? No. Aquello pesó más que cualquier juramento. Nico tragó saliva. Me dijo que no importaba de dónde viniera, que un niño herido no era enemigo de nadie. Los guerreros de Tormenta Negra, que aguardaban en silencio junto a la puerta, intercambiaron una mirada. Azrael no dijo nada, pero algo en su rostro se endureció. ¿Por qué no ha vuelto? Nico empezó a llorar en silencio. No lo sé. Prometió volver. Dijo que volvería antes de que se apagara el fuego. Azrael miró las brasas casi muertas. ¿Cuándo se fue? Ayer, creo. Había luz. Luego vino otra noche, y no volvió. Azrael sintió un peso frío en el pecho. Más de una noche. Una Omega que había arriesgado la vida por un cachorro desconocido no lo habría abandonado sin motivo. ¿Te dijo algo antes de irse? Nico dudó. Estaba triste. ¿Triste por qué? El niño se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Dijo que en su casa no la querían, que su padre la miraba como si fuera una vergüenza, que la iban a entregar a un alfa viejo. La mandíbula de Azrael se tensó. ¿Entregar? Nico asintió. Como si fuera una cosa. Ella dijo que no quería ir. Pero también dijo que nadie le preguntaba nunca lo que quería. La cabaña quedó en silencio. Azrael sintió una furia lenta empezando a subirle por la sangre. No una furia ciega, una peor. Una furia que entendía demasiado bien dónde debía golpear. Nico apretó más su abrigo. Tío, tienes que buscarla. Azrael bajó la mirada hacia él. Lo haré. No la dejes allí. La voz del niño se rompió. Ella volvió por mí cuando yo estaba solo. Azrael cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había duda en ellos. Entonces ahora nosotros iremos por ella. Se puso en pie con Nico en brazos. Uno de sus rastreadores preguntó: ¿Vamos a Valle Gris? Azrael miró hacia el valle. Sí. ¿Con qué orden? Azrael acomodó la manta alrededor del niño. Encontrar a Iris. El guerrero asintió. ¿Y si intentan impedirlo? Azrael empezó a caminar hacia la puerta. Entonces confirmarán que tienen algo que esconder. La casa grande de Valle Gris estaba iluminada cuando Azrael llegó. No se presentó ante el alfa, no pidió audiencia, no aceptó escolta, caminó directamente hacia la entrada con Nico en brazos y sus guerreros detrás. Los guardias intentaron detenerlo. Solo una vez. No podéis entrar sin permiso del Beta. Azrael los miró. Estoy sosteniendo al sobrino del Alfa de Tormenta Negra, herido en vuestras tierras. El guardia palideció. Yo tengo órdenes de... Apártate antes de convertirte en parte de la respuesta. El guardia se apartó. Azrael empujó la puerta y entró. El salón quedó en silencio al instante. Darius estaba allí, junto a Lyra y varios miembros de la casa. Al ver a Nico en brazos de Azrael, sus ojos se abrieron. No con alivio, con cálculo. Azrael lo vio, y supo que aquel hombre no había mirado al niño. Había mirado su valor. Darius recompuso el rostro enseguida. Azrael, esto es una entrada muy poco diplomática. Azrael avanzó un paso.
Una niña de tu casa salvó a mi sobrino. Darius se quedó rígido. Mi hija actuó sin permiso. Nico, débil contra el pecho de su tío, levantó la cabeza. Iris me salvó. Lyra soltó un pequeño sonido de fastidio, casi imperceptible. Azrael giró los ojos hacia ella. Lyra bajó la mirada tarde. Demasiado tarde. Azrael volvió a mirar a Darius. ¿Dónde está Iris? Darius levantó la barbilla. Eso no te concierne. La respuesta fue suficiente. Azrael sintió cómo la sangre le hervía, pero su voz salió baja, controlada. Me concierne desde que mi sobrino pronunció su nombre llorando. —¡Es mi hija! Entonces deberías saber dónde está. Darius no respondió. Azrael avanzó otro paso. El aire del salón se volvió pesado. Voy a preguntarlo una vez más. ¿Dónde está Iris? Darius apretó los dientes. Está siendo corregida. Nico se estremeció. Azrael se quedó completamente quieto. ¿Corregida? Darius pareció darse cuenta demasiado tarde de la palabra que había usado. Desobedeció órdenes. Ocultó a un cachorro extranjero. Puso a la manada en riesgo. Azrael bajó la mirada hacia Nico. El niño estaba temblando otra vez. Luego miró las vendas, el cuerpo pequeño y agotado, el rostro asustado. Cuando volvió a mirar a Darius, su expresión había cambiado. Tu hija encontró a un niño herido y lo protegió de hombres como tú. Darius dio un paso al frente. No permitiré que vengas a mi casa a juzgarme. Azrael se acercó tanto que Darius tuvo que levantar la cabeza. Yo no he venido a juzgarte. Su voz fue casi un susurro. He venido a llevármela antes de que pierda la paciencia y decida castigarte. Un murmullo recorrió el salón. Lyra retrocedió un paso. Azrael lo notó, y entonces llegó el olor, débil, casi oculto bajo humedad, madera vieja y miedo ajeno, sangre seca, omega, hierbas, el mismo olor que impregnaba las manos de Nico. Azrael giró lentamente la cabeza hacia un pasillo lateral. Darius lo vio. No puedes bajar ahí. Azrael ni siquiera lo miró. Acabas de decirme dónde está. Darius intentó interponerse. Dos guerreros de tormenta negra se movieron antes de que tocara a su alfa. Azrael avanzó hacia el pasillo con Nico en brazos. El niño susurró. ¿Está ahí? Azrael bajó la voz. Lo sabremos ahora. Bajaron unas escaleras estrechas y húmedas. Cada peldaño olía más a frío, más a encierro, más a ella. Al fondo había una puerta cerrada con cerrojo. Azrael se detuvo. No pidió la llave, no llamó, no preguntó. De una patada rompió el cerrojo. La puerta golpeó la pared. Dentro, Iris levantó la cabeza desde el suelo de piedra. Estaba pálida, agotada, con las manos vendadas contra el pecho y la mejilla marcada por un golpe. Tenía el cabello suelto, el vestido manchado y los labios temblando por el frío. Pero en cuanto vio a Nico, su rostro cambió. No miró primero a Azrael, no miró la puerta rota, no miró la libertad entrando en el cuarto, solo miró al niño. Nico. Azrael dejó al pequeño en el suelo con cuidado. Nico corrió hacia ella como pudo. Iris cayó de rodillas y lo abrazó, cerrando los ojos con una mezcla de alivio y dolor. «Estás vivo. Tú no volviste», sollozó él. Iris lo apretó contra su pecho. «Lo intenté, pequeño. Te juro que lo intenté». Azrael permaneció en el umbral. Y allí, viendo a aquella Omega abrazar a su sobrino como si su propio sufrimiento no importara, entendió que Nico tenía razón. Había que salvarla, no porque fuera débil, sino porque nadie en aquella casa merecía seguir apagando un corazón así. Darius llegó detrás de ellos, furioso. «¡Iris! Suelta al niño». Nico se aferró más fuerte. Iris se puso rígida. Azrael giró despacio.
Dale otra orden y te arrancaré de este cuarto antes de que acabes la frase. Darius se quedó clavado. Iris levantó la vista hacia Azrael por primera vez. Había miedo en sus ojos, pero también sorpresa, como si no pudiera comprender que alguien se enfadara por ella. Azrael entró despacio y se detuvo a unos pasos. No quería invadirla, no quería parecer otro hombre decidiendo su destino. Iris, dijo. Ella tragó saliva. Mi Alfa. No me debes ese título. Iris parpadeó. Azrael miró a Nico y luego a ella. Mi sobrino me ha contado lo que hiciste, que lo sacaste del río, que lo curaste, que lo protegiste sin saber quién era. Iris bajó los ojos. Solo era un niño. Exacto. La voz de Azrael se endureció al mirar de reojo a Darius. Y tú fuiste la única que lo recordó. Nico tomó la mano de Iris. Ven con nosotros. Iris se quedó inmóvil. Darius rugió. No. Azrael no apartó los ojos de Iris. La decisión no es suya. Iris miró a su padre. Durante un instante volvió a ser la niña que aún esperaba una palabra amable. Pero solo encontró rabia, control, orgullo, propiedad, no amor. Si cruzas esa puerta, dijo Darius, dejas de ser mi hija. Iris sintió que algo se rompía, pero no fue ella. Fue la última cadena. Nunca me trataste como una hija, susurró. Darius palideció. Iris se puso en pie con Nico agarrado a su mano. Solo como algo que podías entregar. Azrael extendió una mano hacia ella. Sin tocarla, sin exigir. Puedes venir hasta donde quieras. Nadie volverá a decidir por ti. Iris miró aquella mano. Luego miró a Nico. El niño asentía entre lágrimas. Por favor. Iris tomó la mano de Azrael y salió del cuarto frío. El patio de Valle Gris estaba lleno cuando Iris salió junto a Azrael. Todos la vieron sus manos heridas, vieron la marca en su mejilla, vieron al niño de tormenta negra aferrado a ella como si fuera su refugio. Y por primera vez, algunos entendieron que no estaban viendo a una traidora. Estaban viendo a la única persona que había actuado con honor. Lyra intentó sonreír, pero no pudo sostener la mirada de Iris. Te arrepentirás, escupió. Allí tampoco serás nadie. Iris se detuvo. El miedo seguía dentro de ella, pero ya no mandaba. Quizá no sepa aún quién soy, dijo. Pero sé que no soy lo que vosotros dijisteis. Lyra no respondió. Darius salió tras ellos. Azrael, esto tendrá consecuencias. El Alfa de la Tormenta Negra montó a Nico en su caballo y luego miró al Beta. Sí, las tendrá. Su voz fue tranquila, demasiado tranquila. Desde hoy, Valle Gris no reclamará a Iris, no la ofrecerá en alianzas, no enviará lobos a buscarla, no pronunciará su nombre como propiedad. Darius apretó los puños. No tienes autoridad sobre mi sangre. Iris habló antes que Azrael. Pero yo sí tengo autoridad sobre mi vida. El silencio fue absoluto. Azrael la miró, no con sorpresa, con respeto. Iris respiró hondo. —¿Y elijo irme? Nico sonrió entre lágrimas. Azrael no dijo nada durante un momento. Luego inclinó la cabeza hacia ella, como si acabara de escuchar un juramento importante. —Entonces nos vamos. Iris subió al caballo que uno de los guerreros le ofreció. No miró atrás al principio, pero justo antes de cruzar el portón se permitió una última mirada a la casa donde había nacido. Le dolió. No porque quisiera quedarse, sino porque una parte de ella siempre había querido que aquel lugar fuera hogar. Ahora entendía que un hogar no es donde te obligan a quedarte. Es donde puedes respirar sin pedir perdón. Tormenta Negra abandonó Valle Gris bajo un cielo gris, con el niño rescatado envuelto en una manta y la Omega que lo había salvado cabalgando a su lado. Nico apoyó la cabeza contra el pecho de Azrael. —Tío... Dime. Ella volvió por mí. Azrael miró a Iris.
pálida, cansada, herida, pero libre. Lo sé. Ahora nosotros volvimos por ella. Azrael sostuvo la mirada de Iris un instante. Sí, pequeño. El viento abrió un claro entre las nubes, y una línea de luz tocó el camino hacia el norte. Iris no sabía qué encontraría en Tormenta Negra. No sabía si podría confiar. No sabía si algún día dejaría de despertarse con miedo. No sabía si sabría vivir en un lugar donde nadie la tratara como una carga. Pero por primera vez, el futuro no parecía una condena. Parecía una puerta abierta. Había salvado a un cachorro en mitad de la tormenta. Y aquel cachorro, con la poca voz que le quedaba, había llevado al alfa más temido hasta ella. Desde entonces, cuando en Tormenta Negra los niños preguntaban por qué Nico quería tanto a la sanadora de ojos serenos, los mayores contaban la historia de una omega rechazada que se metió en un río para salvar a un niño perdido, y siempre terminaban igual. Algunos corazones parecen débiles porque son suaves, pero cuando llega la tormenta son los únicos capaces de salvar una vida. Espero que esta historia te haya gustado y que te haya permitido desconectar por un momento de la realidad para sumergirte en un mundo de emociones, romance y fantasía. Si has llegado hasta aquí, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y dejaras tu me gusta. Eso me ayuda a seguir creando nuevas historias y me demuestra que este pequeño rincón sigue llegando a personas que disfrutan de ellas, tanto como yo disfruto creándolas. Gracias de corazón por acompañarme. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.